Soc la Bet, que vinc en representació de la Junta de la PAC i t'hem convidat a parlar en aquesta nova edició del podcast de la PAC, la nova barra d'eines. I t'hem convidat perquè volíem parlar sobre els espais de creació i una mica la crisi que està havent entorn a aquests espais, com vincular-la també igual amb la crisi de l'habitatge. I en tot cas, m'agradaria que et presentessis, d'on vens y qué fas. Soy Alberto Peral, soy artista y aparte de ser artista codirijo un espacio non-profit en la Verneda y ya llevamos 15 años ahí pues abiertos y programando. I tu, quina és la teva funció dins de Half House? Pues desde limpiar el baño hasta presentar las becas, hasta hacer la comida para el día de la inauguración, hasta programar, hasta de todo. No hay una división de tareas. Y ahora estáis en la Verneda, dius, y el espacio de Half House está sufriendo, como ahora mismo está afectado el espacio donde está situado físicamente, y es posible que tengáis que desplazaros. ¿Cómo va esto? Sí, Half House ha sido como un caracol. Empezó en la casa donde vivíamos y habilitamos un espacio para hacer exposiciones. Después fuimos a vivir a otro sitio que ya tenía las características para poder hacer exposiciones, y después ahora estamos en un espacio en colectivo con otros artistas, y siempre ha sido eso, como un caracol, y todo ha sido un poco como inercias vitales y también de alquiler. Pues el segundo alquiler ya era muy caro, lo tuvimos que cambiar. Ahora estamos en otro que el alquiler es barato porque ya desde el principio nos dijeron que eso tenía una fecha límite, y esa fecha límite está llegando. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué pasará ni qué tal, pero bueno, día a día. Clar, m'agrada la metàfora del cargol, perquè és com que quan comença la proposta, l'única manera que pot existir, que pot continuar, és que al final sigui obrir les portes de casa teva, no? Perquè igual trobar un altre espai és més complex. Abans estàveu a on? Poblenou. A Poblenou. No, primer Poblenou. Sí. I abans en Vallvidrera, peu del funicular. ¿Dónde está Eina ahora? Sí. Bueno, enfrente. I ara la Half House on esteu ara a la Verneda està afectat tota aquella zona, que de fet no només és el vostre edifici, sinó que tota la zona aquesta industrial, perquè hi haurà una nova parada de AVE, y también alrededor se van a hacer como unas viviendas de protección oficial. I llavors això us obliga a desplaçar-vos, no? També, crec que TMDC també era un cas dels que estava afectats, que és un espai també de producció que estaven allà a la mateixa àrea, no? Llavors, ara hi ha una continuïtat d'espai, seguireu sent com un espai cargol que allà on aneu seguirà sent? No saben, es que todo es un poco, es todo muy orgánico, no hay una previsión. Podemos tener una previsión pero ni sabemos cuándo nos van a echar ni cuándo. Pero dentro de lo que cabe, esto es una especie de muerte anunciada, es decir, que también el alquiler que estamos pagando es gracias a que, esa circunstancia, entonces tampoco voy a negar ahora. Pero bueno, sí que es cierto que va a ser muy complicado encontrar un espacio con las características que tenemos ahora y con el precio que pagamos ahora. Es decir, eso va a ser imposible. Entonces, quizás esa próxima etapa va a evidenciar toda esa problemática que comentas tú de alquiler, de cómo, bueno, todo esto, ¿no? Y entonces, pues, no sé, cuando suceda, pues nos plantearemos si solicitar como ayuda o decir, ayuntamiento, ¿tienes algún espacio tal? O lanzarnos más a nivel privado o no sabemos. O veure quina solució, no? Perquè
hi ha una mica aquesta dicotomia sempre entre haver d'estar constantment resistint, haver d'existir resistint, i com aguantar aquests espais de creació que moltes vegades sorgeixen des de la precarietat i s'han de continuar aguantant des d'aquesta precarietat. Clar, és com tenir un espai és un privilegi ara mateix o què passa, no? Perquè d'alguna manera com dona la sensació que igual cada vegada hi ha menys accessos a aquest tipus d'espais de creació o que no s'estan d'alguna manera fomentant que aguantin, que siguin sòlids, que tinguin estructures i que puguin continuar en el temps, no? O sigui, com veus aquesta vida, en el vostre cas, de Hull House, d'haver d'estar constantment resistint i no sé què és el que podries plantejar o quin escenari seria un que tu veuries com òptim? Pues yo creo que no hay un escenario óptimo, como digo, pero a ver, yo creo que, a ver, ¿cómo explicarlo? Los espacios alternativos tienen que ver mucho con la personalidad de cada uno, entonces, es decir, son proyectos muy individuales, tienen que ver un poco con tus energías casi personales, es decir, a veces es difícil lo que me dices, bueno, ¿qué estructura podemos hacer para que...? Es un poco como... es muy complicado, es decir, yo creo que es muy complicado, a ver, ¿cómo hilaría esto? Es decir, y por ejemplo, si un espacio como Hull House se institucionalizase, por ejemplo, encontrase un espacio del ayuntamiento y tal, pues igual se muere también. Es decir, que todo esto es muy relativo. Yo, claro, desde un espacio un poco como llamaríamos privado o desde un proyecto personal, yo lo que sí animaría es a la gente a que se formen grupos, se hagan fuertes, es decir, y la institución, es decir, es como que todos, yo creo que todos tienen como su función, nada es como... Pero yo apoyo mucho proyectos personales, proyectos de colectivo y cada uno tiene que encontrar su manera. Como decir, lo bonito decir, para mí lo bonito de un proyecto personal es que es una manera muy concreta, es decir, lo que te vale a ti no me vale a mí, es decir, y entonces se enlaza, es muy orgánico, es muy precario, pero a la vez es muy ágil. La institución, o decir, las estructuras más de, bueno, como estamos aquí, son más lentas, más rígidas, dan cobijo, apoyan, es decir, a los artistas, pero a la vez son muy como elefantes, ¿no? Les cuesta mucho moverse, es decir... Entonces yo creo que los proyectos individuales van más como con la energía de la ciudad, del colectivo de artistas, y entonces esa dinámica y esa buena relación que tiene que haber entre los espacios públicos y proyectos de este tipo, pero claro, son proyectos muy complejos, exigen una precariedad casi como que es así, no hay manera de... Y entonces pues es complicado, pero no sé, yo creo que también es muy enriquecedor, no sé, yo es decir, decías una palabra que decía precariedad o no sé. Yo no me siento estamos precarios, pero yo no me siento precario, me siento como que bueno, y a veces cuando se han hecho debates y mucha gente decía, no, si es que el tamaño de tu proyecto está bien, es decir, no pasa nada, lo único que claro, que pues decir, no te vas a hacer rico, ni hay una cosa proyectual sino que hay una cosa como más de experiencia, bueno, estoy... No, està perfecte, però hi ha este tema de sobreviure sempre entre aquesta iniciativa que igual és privada i unes estructures més públiques que igual són subvencionables, no? I això també ho comentàvem que igual una institució pública el que demana és
aquesta certa rigidesa i que hi hagin com unes línies molt clares d'actuació perquè pugui saber quina és la part subvencionable d'això o quina és la part que igual té més mancances i llavors pot com injectar diners, no? perquè vagi a millor. Llavors, d'alguna manera també la cultura o la creació artística ha de fluctuar entre com que es puguin injectar, que hi puguin haver certes ajudes econòmiques que vinguin de fons públics, però ha d'existir una certa flexibilitat per poder agafar, recollir propostes que són molt més orgàniques, molt més flexibles, que igual no tenen uns com timelines tan concrets o que igual, com deien, no és una institució que només es dedica a la producció artística, però que es pot dedicar a moltes altres coses, no? Que això també sol ser un problema, com entendre aquesta visió de la creació de la cultura com molt més orgànica i com poder regular-la però sense ofegar-la, no? I en tot cas jo et volia preguntar com la crisi d'habitatge, tu creus que té alguna cosa a veure ara mateix? Pero se me están ocurriendo ideas a partir de lo que has dicho tú. Por ejemplo, yo cuando empecé con las subvenciones, porque los artistas, bueno, yo ya tengo una edad, he recibido subvenciones hace 30 años, las primeras subvenciones que yo recibí no tenías que justificar nada, casi la gente no se lo puede creer. Y ha mejorado, es decir, el producto que tú estás haciendo es mejor que el que ahora tienes que justificar hasta la última peseta, no solo económicamente, sino lo que has hecho. No. Es decir, hay una especie de, es decir, todos estamos como en una especie de necesidad de justificarlo todo, necesidad de no sé qué, que yo creo que no nos lleva a ningún lado. Es decir, y dedicamos muchísimo tiempo a esa especie como de nebulosa estructural o de gestión, de burocracia, de... No sé, es decir, es como que estamos haciendo un esfuerzo por definir las cosas, porque el dinero público esté súper, es decir, cada peseta que pase, es decir, y lo entiendo por otro lado, pero por otro lado estamos asfixiando y dedicamos el 80% de nuestro tiempo a esa especie de justificación, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el arte se muere un poco, sí, porque el arte necesita esa especie de respirar y de no estar tan asediado por, es decir, no sé, es decir, como si la institución tuviese una especie de desconfianza. Lo que pasa es que la institución necesita hacer con nosotros lo mismo que hace con el resto de los fondos públicos, ¿no? Pero claro, igual nosotros, por nuestra manera de ser y nuestro tipo de trabajo, nos afecta más esa especie de rigidez a la que nos obliga, ¿no? Sí, pero bueno, sí que es cierto, pero a veces también tendemos como a decir que la cultura es una excepción, pero es cierto que, por ejemplo, desde el mundo de la pagesia o la agricultura y tal, también se quejan de lo mismo, ¿eh? Quiero decir que este problema de la sistematización de la burocracia creo que es bastante transversal. Es algo general, no és algo solamente de los artistas o de... I en tot cas, l'altra pregunta que et volia fer és si creus que la crisi d'habitatge actual està lligada amb que igual estigui havent problemes amb els llocs amb aquests espais de creació o realment sempre ha estat complex trobar uns llocs on desenvolupar aquestes feines? Yo creo que antes había otros problemas, pero no había eso. Es decir, los locales es algo relativamente reciente, que ha ido creciendo. Antes no era problemático. Pero bueno, después hay esa situación, no sé si hablé con Marina cuando hablábamos de que, claro, por ejemplo, pues Hangar, que es un espacio donde hay talleres, pues la mayoría del tiempo no hay nadie. ¿Por qué? Pues porque el artista igual trabaja desde casa si hace frío o de repente tiene que trabajar para en otras cosas. Y, es decir, los espacios a veces es que es algo muy complicado. Es decir, y es cierto que estamos en una época como menos, es decir, el resultado de las piezas es menos
tienen menos necesidad de fisicidad, ¿Y esto tiene relación? O sea, sí, pregunto, claro. Claramente Claro. tiene, Es ¿no? decir, Como... los estudios es ya tener estudio, claro, va a decir, está la problemática por un lado de los estudios, pero la problemática por otro lado de que ya, bueno, que es que quién va primero, la gallina o el huevo, es decir, no se sabe muy bien esto en qué. No sé, claro, yo soy escultor, entonces echo de menos esa parte, ¿no? Más material o de... Más material, ¿no? Es decir, pero también estamos en una época más, decir es que no es ni mejor ni peor, pero sí. Pero una de las cosas creo que a nivel de buscar soluciones, la única solución, decir, los espacios siguen siendo importantes aunque no se haga taller de artistas, sino que simplemente sea un punto de encuentro entre colectivos de artistas, y eso es difícil. Yo conozco amigos que se juntan 7 y no consiguen un aval para que les den un alquiler. Es decir, es complejo. Hay que buscar, pero tampoco, no sé, es lucharlo, es decir, o no sé, buscarse la vida o llamar a tu padre que te avale, yo qué sé, decir, al final a veces es como una especie de conseguir que haya una energía suficiente para que todas esas trabas que hay, que son reales, las tumbes y sea más fuerte tu energia que las trabas que te puedes Clar, però encontrar. sembla com que això és una lluita bastant individual, en el sentit de que es lluita de manera pròpia cap a un problema que igual és estructural o que és més aviat com d'accés democràtic, de que si, no sé, si jo, perquè jo puc agafar un espai i el pugui llogar o necessito un aval privat, igual una persona pot, igual l'altra persona no pot. Però clar, no sé, han d'existir han d'existir claro. llocs públics, no han d'existir... Però m'ha interessat molt el que deies de que igual de cop tens un espai però no vas, no? I això m'interessa molt perquè moltes vegades quasi que importa més la infraestructura afectiva que no tant, inclús la infraestructura en si, no? Perquè tu pots tenir unes grans instal·lacions, els millors tallers, però després no hi vas perquè igual et falta aquesta part més afectiva, no? Com jo crec que des de Half House heu treballat bastant això també de l'afectivitat. Bueno, porque es un espacio casi que somos una familia, entonces, y como es un proyecto que lo controlas tú todo, es decir, no sé, hay una especie de todo es orgánico, todo es como más, la relación con el artista es directa, es decir, en muchos casos convive contigo porque tenemos una habitación, tanto el residente, hacemos una residencia al año, como el resto de artistas que se quedan una temporada preparando las expos. No sé, sí. Es decir, igual, pues eso a veces resulta más difícil en un entorno más de espai de creación, ¿no? Pero también puede suceder porque pues hay gente que se ha encontrado en esos espacios de creación y han pasado cosas increíbles y no sé. Bueno, i que també ha d'existir una part física, un espai on inclús els cossos puguin xocar, no? Perquè també hi ha aquesta fricció de poder-se trobar amb gent, poder-se com donar el conflicte d'haver de crear amb les persones que hi ha allà o d'aquest espai físic propi que generi conflictes, no? I crec que això és important perquè si no també com en la teva pròpia parcel·la doncs igual no t'ho trobes d'aquesta manera, no? O sigui, creus que és necessari que hi hagi aquests espais que existeixin, aquests llocs físics perquè segueixi existint els conflictes, perquè segueixin xocant com els cossos i segueixin havent com... Pero dices ahora, es decir, ¿espais alternativos o espais en realidad, tot, no? O sigui, com crec que al final és com que ha d'existir una xarxa, perquè també no pot ser que només hi hagi espais públics, no pot ser que només hi hagi espais privats, sempre ha d'haver com una xarxa. Sí, és que és una... Una xarxa que la producció, també ho dèiem abans, la producció és a molts nivells i la producció ha de poder com agafar, acollir tots els estadis, no? Sí, tant a nivell públic, privat... Yo no reivindico como una línea única, sino que creo que todas las son necesarias y a la vez que haya de todo, ¿no?
No, no. Lo que sí, bueno, que no sé, igual me salgo un poco de... Es decir, a veces lo que pasa es decir, una cosa que creo que es necesario, que falta, es que es ese paso en los espais de creació, es un paso más a una realidad social, es decir, ¿por qué los artistas no pueden, no sé, diseñar una plaza, hacer una, es decir, algo que, es decir, porque parece que se echan falta esa especie de que nos tienen que, bueno, yo siempre lo digo mucho, es decir, nos tienen acotados a los espais de creación, a los museos, pero después toda esa potencia, toda esa, es decir, esa energía, todo eso todo eso que sucede, es decir, se podría, es decir, que los artistas, es decir, participasen en más allá de los espacios que propios, ¿no? Nuestros, como, pues yo qué sé, es decir, cosas que suceden más allá, es decir, que lleguen a la gente, porque al final el artista lo que es decir es un ente más de la sociedad, ¿no? Es decir, hay una sensación de que parece que estamos como acotados, y eso es lo que creo y a veces los artistas somos muy tendentes como a lo endogámico o algo así. Entonces yo creo que eso sí que es una cosa que es necesaria, que se echa en falta. Es decir, yo creo que hacer proyectos o proyectos, yo que sé, con arquitectos, bueno, porque es algo muy que me interesa mucho, pero cualquier otro, o decir, que eso también se hace con los institutos, que eso lo hace pues, proyectos como Abahuacú o tal, es decir, que cosas que todo lo que hacemos parece que se pase más allá de la frontera, decir, porque es un espacio de creación, ¿vale? Y con todo esto que yo tengo, con toda esa... Después, ¿cuál es el paso siguiente, no? Cuando hablaba de este tema de la energía, de la ciudad, bueno, hablamos de Barcelona, ¿qué es lo que podríamos o qué se podría hacer para que haya esa energía que al final es necesaria y que a veces cuando hay cosas que han sucedido a nivel histórico en el arte, en la historia del arte, que no tenían nada que ver con infraestructuras, sino que tenían que ver con una energía? Tengo la sensación de que las estructuras están muy compartimentadas, ¿no? Es decir, que no hay como una sensación de que todos vamos a una, o por ejemplo, pues la institución le interesan hacer las cosas de una manera, piensa que esa es la mejor manera de hacer una estructura cultural, que quieren cierto tipo de resultados, cierto tipo de cosas. Nosotros estamos en otra situación, es decir, que parece que no hay como algo que cohesione y que vaya en la misma dirección, ¿no? Que pasen cosas bonitas, que haya como, no sé, que esté cohesionado. Acaban de surgir estructuras. Manifesta, por ejemplo... Es que estaba pensando ahora Manifesta, justo por ejemplo, esto. es algo que es una opinión personal, es algo no fallido, sino que las expectativas no eran las que... Es decir, los políticos, no sé quién, un amigo me dijo, pero esto no sé si Jordi Martí dijo, esto para la ciudad es increíble manifestar. A mí manifesta, no me dijo nada. Sí, siempre se han intentado cosas en la ciudad y no han llegado a cuajar, curiosamente. Y se han hecho cosas muy interesantes en la ciudad, ¿no? Pero parece que hay algo que no acaba de cuajar como poderoso, ¿no? Yo Manifesta se generó algo aislado, seguro que a nivel publicitario para las chimeneas pues era genial, seguro que ahora pues se hará algo súper bonito porque todo el mundo ha dicho guay, qué espacio, tal, no sé qué, pero más allá de eso no... Claro, però en tot cas també són com espacis com molt concrets, igual de visibilització, però tampoc segur que no, ni de creació ni
ni de xarxa comunitària ni com parles d'aquest fer en col·lectiu i tal. Jo crec que sobretot falten aquestes zones com de fermentació política, com de hervor, com de que realment hi hagi com un sacsejament de les coses i que això generi una base per després com anar cap a altres espais, no? Però si això no existeix i està tot tan compartimentat, no? Com també ho veiem molt des de la PAC, com les lluites que fa la PAC, al final també ens trobem que com a sector i sobretot com a artistes visuals, perquè l'artista és aquesta producció que fa, no? Suposadament individualment, costa molt crear una lluita conjunta i aquest com fervor col·lectiu. Sobre todo también por nuestro tipo de sociedad en la que estamos hacemos multifunciones. Yo no puedo ir a ninguna cosa de la PAC, si tuviese que ir a todas las cosas que me van sucediendo, mi trabajo, y para la supervivencia, todos estamos en una especie de multifunción y nos cuesta mucho como... yo creo que antes era todo más sencillo, ahora estamos con 1000 cosas todos, ¿no? Y no sé qué pasa, y eso nos divide las fuerzas. Uh-huh. Y yo eso sí que no sé qué solución puede haber para eso. Y eso como que nos quita, hay algo como de falta de energía. Cuando tú estás como en algo, es decir, en una cosa, hay mucha energía en eso, pero cuando te dispersas, te divides, te subdivides y no sé. Pero estamos todos en esa cosa, ¿no? I com què podem fer o què es pot generar perquè puguem sostenir tot aquests espais, tota aquesta creació, tota aquesta efervescència, sense ofegar, no? O sigui, sense arribar a ofegar el que estigui passant. Yo pienso que proyectos ilusionantes, que no sé cuáles pueden ser, pero cosas que remuevan, cosas que sea arte. Creo que es muy importante y creo que es fundamental que una ciudad tenga espacios independientes como podía ser o puede ser Hull House. Igual de repente es esto lo que hace que la ciudad esté viva y que tenga como una oferta cultural mucho más localizada y realmente más politizada. Yo creo que los espacios alternativos, su personalidad, su carácter futuro están por construir. Y eso lo hacen los espacios alternativos y los espacios un poco generados por gente individual o por colectivos. Sí, porque las instituciones pues continúan una dinámica. Bueno, en algunos casos ha pasado lo contrario. Por ejemplo, bueno, yo soy hijo de Arteleku, que era un espacio que había en el País Vasco, que era una especie de hangar, y fue una punta de lanza. Es decir, que un espacio público, es decir, de financiación pública, como el Arteleku, se convirtió en un sitio donde íbamos todos a ver qué pasaba. Sí que puede ser posible que haya un espacio público que tenga una energía. Pues hay que encontrar igual no estos espacios como más de que la creación no esté tan alejada de la vida en realidad, de la vida misma.